Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 5 de mayo del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, previamente, tanto en la previa como en la profundización, dos versiones que se van entretejiendo en el día, habría de ser las completas. Laudes, vísperas y completas, la liturgia de las horas, correspondientes al antes, durante y después de un proceso de vida, de un día, que puede ser de un segundo, bendito sea el Señor, o menos, si es que se pudiera medir, de un minuto, o de un día, como han definido ahí en el Cronos, 24 horas, pero si se habla del día, son 12 horas, porque las 12 son de la noche, las primeras de la luz y las segundas de la oscuridad. En las primeras se dice habita Dios y en el otro habita el príncipe de las tinieblas, pero mis seres amados, la buena nueva, la buena noticia, la buena alianza que es el querigma, en la pasión, muerte y resurrección de Cristo, resucitado y resucitador, es que Él venció sobre las tinieblas. Es el sol de justicia, no duerme ni reposa el guardián de Israel, las 24 horas del día. Un continuum por procesos de vida eterna, de forma sistémica, dinámica y compleja, como se diría por allí. Quiere decir, todo y las partes, todas conectadas, interconectadas, hacia adelante, hacia atrás. Se señaló en contrario, su servidor, amigo y hermano, no en vano el Espíritu Santo orienta. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en campo, Perea Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Se hace la lectura desde lo humano, en el conocimiento humano, con la información humana, y lo que se llama innovación, o avance, o progreso, desarrollo, y se ve hacia adelante. La pregunta es, ¿qué es adelante y qué es atrás? Si es Cristo, camino, verdad y vida, como dice hoy en la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, ante la pregunta de Tomás, porque él está ya en la despedida, previo a la ascensión, Dios mediante, en unas 3 semanas, estamos en Pentecostés, conmemorando en la Santa Iglesia Católica ese doble movimiento, la ascensión de Jesús al reino de los cielos, pero la descensión del Espíritu Santo Paráclito. Voy a mi Padre, voy al reino de los cielos, tanto se habla de la vida eterna, para que sigan caminando allá, que es la promesa de salvación en la que hizo, eso se llama el querigma en Pablo hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, es ahí en Antioquía. Es anunciar la buena nueva a los gentiles, a los paganos, a los no creyentes. Y resultaron bautizados, y además de bautizados, más involucrados con la vida sacramental, con el compartir bienes del espíritu, bienes de la mente, bienes materiales en última instancia, pero todo para un mismo órgano, la Iglesia, la organización cristiana en su principio. Y Juan se volvió, andaban juntos los apóstoles, Juan se volvió a Nazaret, a Jerusalén, al pueblo de Jesús, donde están ya el pueblo judío y otros, allá está más Pedro, ambos cabezas de la iglesia. Pero retomando allí, en esa pregunta del camino, anunciando el reino de los cielos está por un orden superior. Para Jesús es regreso a casa, porque Él descendió, encarnó en María Santísima, fue engendrado por el Espíritu Santo, no creado por naturaleza humana, no hace parte de la corrupción natural, del mundo natural, de esa deterioración progresiva. Eso tiene un fin, o ha de tener un fin, y tiene un fin no como propósito, sino como final.
La línea de tiempos que nos han desde Occidente enseñado es pasado, presente y futuro. Si se sitúa desde esta vida terrenal, la criatura, la persona humana, el humano, hacia adelante, la pregunta es, como decía Jesús Higueras, de Palabra de Vida en la lección divina de hoy, el Gaudium et Spes, las preguntas del de dónde y el para qué, la pregunta por el origen, la pregunta por el final, el alfa y el omega, la pregunta por el ser y por la realidad. Aquí también articulan Pierre Teilhard de Chardin con biosfera, noosfera, anemosfera, como esos tres estadios o esas tres configuraciones, esas tres representaciones que se hacen en abstracto para hablar de lo biológico, lo natural, lo temporal, y ya lo mental a nivel de la memoria, a nivel de lo fractal, porque son tejidos del pensamiento, están fuera del cerebro, que estaría en lo carnal, en el cuerpo, en el biotraje. Y fuera de ellos salen las ideas, o llegan a él, a ese mundo que se va sobreponiendo, noosférico. Memoria colectiva, además de la memoria personal, y tiende a ser una memoria cultural, según las creencias que vayan llegando allí, según las ciencias, formas de conocimiento que en cada una de esas comunidades, grupos, tribus se vayan generando y que se tengan documentadas como información, más que hallazgos científicos con elaboraciones, petroglifos, la música, la danza, el arte, la cultura, la educación propia, todo ello, que ahí vendrían las llamadas didácticas, formas de generar el conocimiento por tradición oral, el círculo de la palabra, la toma del yagé y la sanación, todo eso entra ahí, no desmembrado, no desarticulado, no desagregado, que Occidente sí ha llevado a eso, a esa segregación, a esa disgregación, a esa falsa composición, porque es desbaratar para volver a armar. ¿Y dónde está, si se puede llamar arquetipo, original? ¿Dónde está el origen? En lo humano no está, queda en lo mismo, porque está en el mismo plexo terrenal, está en el ánima, lo más cercano a lo celestial, al reino de los cielos, a esa vida eterna. ¿Quién? El Hijo de Dios. ¿Qué otro es camino, verdad y vida? Como se lo dice hoy a Tomás y a los discípulos y a todos nos lo dice hoy. Este es mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Revelación del Padre, del Hijo, su Hijo unigénito. Salvador, Padre Creador. Jesús Salvador. Y el testigo de todo ello, el Paráclito, el Espíritu Santo Santificador, la familia sagrada. Entonces, para avanzar en esa pregunta, ¿por qué se señalaba hacia atrás? Porque es Jesús que ya regresa a casa. No el hijo pródigo en el tanto pecador, pero sí regresa a casa. Los hijos pródigos, seres amados todos, sus almas, sus esposas, sus seres amados todos, de la desobediencia de los primeros padres, Adán y Eva. La pregunta por el árbol del conocimiento, del bien y del mal, y tomarse la atribución, la serpiente, el tentador, el enemigo, el adversario, el opositor, el patán, que se supone príncipe de las tinieblas y se supone el rey de este mundo,
y que crea, no le crean. Él no es creador de nada. Por eso se mueve en la maldad, la mentira y la muerte eterna. Ese es el fuego eterno, ese es caer en los infiernos, eso. Seguir esa corriente, anticristo, otros cristos u otros dioses. Pero en Cristo, camino, verdad y vida eterna, salvación, claro, reino de los cielos, la voluntad del Padre, que es bien, bien vivir, bienaventuranza, esa es la providencia. Eso es lo que llama perspectiva hacia adelante, pero es guiado por el Padre, no por el humano. Entonces ya donde se sitúa cada ser siendo en sus contextos, en sus mundos, en sus realidades, para empezar a hacer los plexus. Entonces vinculado espacialmente en planta respecto de qué geográficamente, otros puntos de referencia. Entonces habrá que ubicar qué sitios de interés, qué vestigios de interés, qué formas. Desde la cultura se mira las rocas, las comunidades, se miran los petroglifos, se mira el agua, se mira la tierra, se mira el aire, los elementales, se miran los espíritus otros, pero están guiados como la comunidad Gunadule, persona que habita el cosmos, el hermano Sol, como diría San Francisco de Asís, le dicen abuelo, la abuela la luna, hermana luna, respectivamente a San Francisco de Asís en su cosmovisión cristiana. Todos hermanos en Cristo, criaturas de Dios, todas, alabada al Señor. Además de la raza humana, también la raza no humana, criaturas otras, hechuras por el hombre. Y allí todas, vinculadas, como dice el Salmo 2, potestad que da el Padre Creador al Hijo. Indistintamente ahorita el inconsciente aparentemente sería de la psicología, pero el Espíritu Santo siempre, como la palabra es de doble filo, como decía el mismo Jesús, viene a sacar de la zona de confort, a desajustar, a desacomodar. A desconfigurar lo que se trae. Todo proyecto, todo plan, pero todo programa que no está hecho en Cristo, se cae por sí solo, no que Dios lo destruye. Se autodestruye o lo destruyen otros por la misma ambición humana, por esa soberbia, ese egoísmo, ese afán de poder, de tener, de placer, individual, desordenado y sin mirar, sin proyectar, sin vislumbrar todo, porque le queda imposible a la criatura vislumbrar todo, vislumbrar las partes y vislumbrar cómo conectan esta con vidas anteriores miles y miles y miles de años, con vidas en adelante miles y miles y miles de años. ¿Quién podrá hacer eso en lo humano? ¿Qué sistema de información podrá configurar ello? ¿Qué formas del conocimiento humano per se, con la fuerza humana, con el avance humano, podrá permitir ello? ¿Qué tecnología? Pero en verdad, Jesús, que es camino, verdad y vida, vía, verdad y vida, para la vía en el orden natural, voluntad propia acorde a la voluntad divina en el Padre Creador, inteligencia propia acorde a la inteligencia divina en el Paráclito Santificador y actitud propia acorde a la actitud divina en Jesús Salvador, Redentor y Sanador, de orden natural. ¿Qué tecnología permitiría configurar eso en verdad? Aparatos, que la inteligencia artificial, que machine learning, que metaverso, son distopías,
son galimatías, son estratagemas, muchos del patán, del enemigo, el adversario, el opositor, pero las creencias, ¿cuáles verdades? Aristas de verdad, lecturas de realidad, cómo han conversado. Se ha desarrollado precisamente en estos espacios, merced de que han habido otros seres, grupos, organizaciones, y que de su ser vida y obra individual, interconectando unos con otros, hasta llegar a verdaderas edificaciones, pero en gracia de Dios por la verdad, en amor, misericordia y justicia divina en nuestro caso. Pero habrán otras formas de configurar la verdad. La publicidad, que entiende más como publicidad engañosa, publicidad pretenciosa, publicidad fascinerosa, solo busca vender, círculos en vez de confianza, de desconfianza, porque en todo hay error, hay vacíos, hay desacierto. Entonces, ¿para qué buscar seguidores que se vuelven perseguidores? Porque no hay proseguidores. Proseguidores, los apóstoles, santos y mártires, que por seguir a Cristo y transformarse o ser transformados por Cristo, terminan siendo Cristo, como Pablo. Decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Eso ya les da en ese carisma, que ahora se decía querigma, pues por una cuestión aquí de licencia poética, de grafema, de formas para mnemotécnicas y de abstracción para hacer representaciones de síntesis sistémicas, dinámicas, complejas. Es pertinente tomar ello. Cada carisma trae gracias, dones y talentos, y esos conjugados armónicos en todo ser siendo, pero van conjugando con otros, redes. Entonces habla ahí de sistemas de información en cada ser, genéticamente, que es la biología, el cuerpo, lo orgánico; neméticamente, que es la información, el conocimiento, la inspiración que está en cada ser; redes también; y energéticamente, ese fluir, verbo, la palabra, acción creadora, fuerza transformadora en nuestra fe, pero en todas las otras culturas, espíritus, que ello lleva a contactar otros, a conectar otros espíritus o otras criaturas, otras revelaciones de la divinidad en lo intangible, también en lo visible o en interacción, en ese umbral, y se van entramando. Y ahí han de replegar efectos que se repliegan de acuerdo a la misma biología, pero también la conexión cultural, social, la némesis. Y según el estado de esa energía, estado de transformación, una energía en otra, la expansión cósmica que tiene la conciencia como energía, en umbrales. Estos son campos fractales, campos mórficos, cuerdas, eso. Por tener pues ahí biosfera, noosfera, anemosfera, en telar de Chardin, pero es la misma configuraciones armónicas. Todo ello va llevando a la pregunta del inicio: ¿en qué se conecta espacialmente? Pero si se ve en altura, se ha demostrado que el reino de los cielos está encima, arriba, lo superior, lo más encumbrado, desde el pueblo de Israel, los montes más altos. Por simetría en lo humano, los puntos de la primera piel, si se lograra extender en la configuración, la forma, ya hay protuberancias, hay exaltaciones, y hay hacia adentro
unos intramundos y allá afuera unos supramundos de la misma piel, que es el tejido que se ponga de referencia. Pues adentro estarían los músculos, los esqueletos, los órganos, los esqueletos, y hacia afuera, producto de la respiración, de los líquidos, la misma piel en su necrotización progresiva. Se va escalando, se va depurando, se va desgastando. Y ahí nomás en el corpus, pero vinculado con otras pieles. Pero en la analogía, ser humano, naturaleza, cosmos, para las cosmovisiones, según la cosmogonía, como se decía ahora en la cultura, lo que le da vinculación, Armando Correa es del que decía de ello, sociólogo, antropólogo, magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia, de la Fundación, ha acompañado procesos, ha estado vinculante en más de 25 años de trabajo, por 40 que lleva trabajando con centrales hidroeléctricas, con todos esos proyectos de expansión de empresas públicas de Medellín, desde Porce allá al río Medellín abajo, hasta llegar a Pescadero Ituango, hoy día Ituango, la central hidroeléctrica, todos esos complejos. Pero ellos de la cultura vinculan son los petroglifos, las cuevas, las aguas en su circulación, son referentes desde la cosmogonía que tienen ellos frente a la cosmovisión desde los planetas que orientan. Se decía ahorita el Sol, la Luna, las estrellas. Entonces son proyecciones de más alcance, de más profundidad, de más envergadura, que van sobrepasando la dimensión humana. Y lo increíble es que esa conexión sea espiritual. Meditación, oración, ayuno, haciendo la analogía con nuestra fe cristiana y judía y práctica de religión monoteísta en general, pero hay otras que lo hacen en su forma, el budismo, el islamismo, sí, en todas se hace meditación, oración, ayuno, sí, claro, pero es la significación que se le da, el sentido que se le da, el propósito de vida que se le da en cada ser siendo, en cada comunidad y en la humanidad, o la perspectiva más universal que se pueda, que se permita que realmente acontezca. Está en su vida, en nuestro caso sacramental, el bautismo, que es por la fe, o sea, creencias, pero por la fe en Cristo. Las ciencias, sí, todas, sus complejidades, no caer en una sola ciencia, y ese tema de la interdisciplina, la transdisciplina, eso escala la metadisciplina, porque ¿cuál ciencia? Todas. Pero el conocimiento científico dogmático de las agencias, no, ese es uno, esa es una lectura, pero hay otras no científicas. De hecho, se ha excluido de las ciencias el pensamiento sistémico, se mira aparte. Y en su teoría, método y praxis, que Edgar Morin, las complejidades lo desarrollan así, va todo amalgamado, entramado, enrizomado, forma rizomática, frijo capra, trama de la vida. Es el asunto de que no se pueden separar la biología, la química y la física. Todo eso hay que leer la realidad en su realidad. Esa, entre comillas, mentirita piadosa o ese ejercicio conceptual o en abstracto, ¿sí? De modelar y tomar la partecita y dañar el arquetipo natural, pues la forma natural, para después volverla a hacerle el estudio, ensayo y error, y volverla a sus partes al todo allá y reconectar. Oh, eso, haciendo la analogía, lo dice Denis Nachmanovic, que es lo que ha pasado con la salud, que estudia la enfermedad. Y tiene un video donde ahí desarrolla el monstruo este hecho con partes muertas, el Frankenstein, porque la salud se ha encargado de la enfermedad, del daño,
del problema, prometiendo la solución, prometiendo la salud, prometiendo la vida. ¡Oh! Eso es soberbia, más que espiritual, intelectual y emocional. ¿Cómo volver a dar vida a lo que es muerte? Si el único que da vida eterna es Dios, el único que garantiza la vida es Dios, y el único que sabe de vida es Dios. El humano, por sí solo, sabe de todo lo contrario. Lo que se decía ahorita, más inclinado a las 3 M's. Maldad, mentira y muerte. Pero Jesús es vía, verdad y vida eterna. Y en abundancia. Pero no abundancia de caudales materiales. O sea, hay que escodificar todo el asunto de lo humano, del estilo del mundo, de las lógicas del mundo, para poder comprender lo otro. Y hay que dejarse llevar, dejarse seducir, dejarse enamorar. Si se pierde la capacidad de asombro, más que la capacidad, si se pierde el asombro, se deja de ser asombrado, queda en la sombra, no hay luz. Por eso siempre Jesús hacía la comparación con los niños, la metáfora, la alegoría, ser como niños. P-H-O, pobres, humildes y obedientes, pero no por amenazas, no por extorsión, no por sometimiento, no. Fray Nelson Medina decía, la desorientación causa vulnerabilidad y esa es una oportunidad de manipulación. Están en una cadena. Entonces lo que sugiere ello es de entrada orientarse, el oriente. Y el oriente está en cruz. El querigma, amorosamente vincular con el video de hoy de Fundación Amayá, para llegar allí, porque está eso que llaman pasado, presente y futuro. Jesús sanador, pasado. Futuro, Padre Creador, providencia. Y presente, el Espíritu Santo, eterno presente. Es en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo que se puede lograr trascender. No hay humano que haya ido al cielo y vuelto y empezar aquí a contar la historia y armar el arquetipo y construirlos. No existe, ni existirá, ni ha existido. La que he visto en esa impronta natural que hay, del orden natural, está en cada corazón. En espíritu y en verdad dejó el testimonio y sigue vivo, la Eucaristía. In persona Christi lo van consagrando los hermanos en cada celebración, los hermanos consagrados, sacerdotes. Y en la experiencia sacramental, pero está la experiencia mística de vida, revelaciones de santos mártires y apóstoles que tuvieron en su momento, y quien va entrando en gracia de Dios por la santificación va teniendo verdades reveladas, verdades, lecturas de la verdad, ascuas, pero la que articula, armoniza todo, sistémica, dinámica, complejamente, pues por hacer una abstracción cognoscentes de lo humano, es ello, Jesús. ¿Cómo era antes de dañar la muestra y cómo recomponerla? Jesús. Una muestra natural, Jesús. Pero él no se va a meter, y se ha metido ni lo hará, de dañar aparatos mecánicos, artificiales, de ver cómo las especies estudiar y cómo se desarrollan y hacer cuentas de datos y mediciones y especulación. No, no, no. Esa es la verdad, que es directa, con las manos abiertas, el corazón abierto, la mente abierta. Ahí están representadas alma, mente y cuerpo en corazón, razón y pasión con las manos.
que son sus llagas benditas en cruz. Es que hay una significación muy profunda. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado dos, Padre Creador, a su Hijo unigénito Jesús. Y por gracia del Espíritu Santo se nos revela esa verdad a nosotros hoy día, hijos adoptivos de Dios. Hasta pronto.